quiero ser igual. Renuévame. Estamos ya en Hechos capítulo 11. Vamos a hablar de el agua y fuego. Nuestro sermón de esta hora, agua y fuego. Los judíos cristianos encaran y le reclaman a Pedro el hecho de que ha visitado a un gentil en Cesarea Marítima y ha comido con él, ha compartido con él. Pedro en su explicación narra lo sucedido desde el principio, como él está al mediodía en la azotea orando, cuando ve un lienzo que baja del cielo, luego la visita de los criados de un tal Cornelio, la petición de que lo manda a llamar Cornelio a Pedro. Pedro, que ha sido dirigido o guiado por el Espíritu Santo, no puede resistir esa petición, va a donde Cornelio, ve la necesidad de recibir la verdad del Evangelio de estas personas, y Cornelio y su casa se entregan por fe a esa palabra que Pedro lleva, reciben el don del Espíritu Santo, hablan en lenguas y luego son bautizados. Y recuerda Pedro en ese momento que está dando la explicación acá en el capítulo 11, lo que el Señor Jesús dijo, o lo que Juan, el Bautista dijo: yo os bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con fuego. Por eso el título de nuestro sermón, agua y fuego. Hechos capítulo 11, versos del 11 al 18 vamos a leer en esta hora. Lo demás es la narración de cómo Pedro, del verso 1 hasta el 10, cómo Pedro fue a donde Cornelio y llevó la palabra de conversión. Pero del verso 11, leeremos del verso 11 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así la palabra del Señor. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Todos en el 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Señor, le damos las gracias infinitas por que podemos compartir su palabra, porque su Espíritu nos ministra y nos guía en esta hora como lo hizo con Pedro. Señor, llévenos y guíenos a los lugares donde usted quiere que nosotros estemos. Señor, que podamos hablarle a todos aquellos que sin distensión de apariencia, credo o dinero necesitan de su palabra, Señor. Denos las fuerzas para llevar el ministerio del Evangelio a toda criatura, Señor. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vemos la palabra, como les decía, del verso 1 al 10. Pedro es encarado por los propios judíos cristianos. Le reclaman. No es que él da un informe a la iglesia de Jerusalén porque le nace dar el informe, como dice
el encabezado del capítulo 11. Si usted lee claramente el verso 1 y 2 del capítulo 11, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. O sea, los cristianos, incluso apóstoles de origen judío, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, verso 2, con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿Quiénes? Los judíos, los religiosos, los piadosos, los que guardaban el pacto de Abraham, la circuncisión. Dice, disputaban con él, es decir, le están reclamando, están interrogando: ¿por qué fuiste a Cesarea, a la casa de Cornelio? Si ese hombre es capitán de la guardia llamada la italiana, de estos soldados romanos que nos tienen tan oprimidos y que ellos están acá para cuidar al procurador, pero con nosotros son estrictos. Esta gente además nos cobra tanto impuesto, son unos gentiles, paganos, idólatras. Ellos están juzgando a Cornelio. Ellos están en la posición que no les corresponde. Así es que en el verso 3 son un poco más fuertes su acusación. Y es una pregunta directa: Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque Pedro es un hombre piadoso. Pedro es un hombre muy devoto de la religión. Si hay alguien que es judío y projudío, ese es Pedro. Así que Pedro dice: miren, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Yo vi una visión, no sé lo que era, vinieron unos hombres, me dijeron: acompáñenos a Cesarea, a casa de Cornelio. Yo no fui porque ellos me dijeron. Yo no fui porque ellos son hombres importantes y un hombre importante me mandó a llamar. Yo no fui porque tenía tiempo o quería ir a conocer Cesarea, ya la conocí. ¿Por qué fue Pedro a visitar a Cornelio? Verso 12. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Por qué entonces fue Pedro con ellos a visitar a Cornelio? Porque el Espíritu le indicó el camino. Ve y lleva la palabra de salvación. Hermano, el Espíritu nos guía a nosotros, nos lleva y nos acompaña para que llevemos la palabra de salvación a los que no le conocen aún. Desde la semana anterior estudiamos que Dios no hace acepción de personas, porque en el capítulo anterior, cuando Pedro ve la maravilla que está ocurriendo en los gentiles, dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y nosotros seguimos haciendo acepción de personas cuando no llevamos la palabra a ciertas personas, al jefe, a alguien que creemos que no necesita. Solo cuando vemos a alguien necesitado, enfermo, atribulado, sin trabajo, en problemas legales, en problemas fiscales, en problemas personales, amorosos, espirituales, en problemas de todo tipo. Ay, pobrecito, está en problemas, necesita ir a la iglesia. Hermano, todos necesitamos de Jesús, todos. Hay algunos que parecen que están bien, pero solo parecen que están bien. Parecen que les va bien con el dinero, les va bien con su salud, pero solo parece. Por dentro, todos necesitamos la salvación y el mensaje del Señor. Así que el Espíritu nos indica nuestro camino y nosotros no podemos resistir el Espíritu. Como Pedro dijo: yo no podía rechazar o resistir el llamado del Señor. Verso 13: quien nos contó cómo había visto, entramos a casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El Espíritu Santo también ha mandado un ángel a Cornelio y le ha dado las indicaciones
precisas. Verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, cuando el Espíritu nos lleva, nos da también las palabras de salvación. ¿Qué es lo que nosotros llevamos a las personas? Palabra de salvación. Amén. Ahora, ¿por qué fue salva toda la casa de Cornelio? Porque como Cornelio se convirtió y él era el jefe, todos los demás se convirtieron en automático. No, hermano, fue porque todos oyeron la misma palabra que Cornelio escuchó, y todos los que se salvaron fue porque creyeron en esa palabra. ¿Cómo fue posible que toda la casa de Cornelio fuera salva? Porque él los había invitado a estar presentes en casa cuando llegara Pedro. ¿Se acuerda de la expectativa divina que hablamos el domingo anterior? Cornelio tenía una expectativa divina, algo sorprendente iba a ocurrir, y por eso invitó a toda su familia cercana y a sus amigos íntimos. Por eso son salvos él y toda su casa, porque Cornelio los tenía en el momento oportuno ahí. Hermano, ¿cómo esperamos que algunos de nuestros amigos sean salvos si no escucharon el testimonio, las palabras que el Espíritu Santo traía a través de Fabricio el día jueves? Ese testimonio era para un amigo tuyo que tenía que estar aquí en la iglesia y escuchar esas palabras. Hermano, no somos como Pedro, obedientes al llamado del Espíritu, y no somos como Cornelio, que estamos llevando a las personas que más queremos a los pies del Señor. Los dejamos en casa, no los invitamos, no los traemos, no les hablamos nosotros, ni permitimos que otros les hablen. Es que a nosotros no nos creen porque nos conocen. Ay, vos me vas a estar hablando del Evangelio, y nos da pena. Y eso es cierto, hermano. A muchos nos da pena hablarle a nuestro, me da pena pero tampoco lo traemos a la iglesia, o no le invitamos a una actividad donde se va a hablar la palabra del Señor. Si es un concierto donde no se va a hablar la palabra del Señor, hermano, quizás alguien ha sido tocado por una alabanza, pero es porque ya tenía el Espíritu Santo adentro. Si alguien no recibe palabra de salvación, no hay conversión. Ese es el proceso: palabra, conversión; don, bautizo. Amén. ¿Lo puede repetir? Palabra, conversión; don del Espíritu Santo, bautizo. Ese es el orden. Ese es el orden. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, fíjese Pedro, verso 16. Entonces me acordé lo que el Señor Jesús había dicho: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces entendí que ese era el bautizo del Espíritu Santo. Cuando yo lo recibí no lo entendí, pero cuando vi que otros lo recibieron, dije: ese es el bautizo del Espíritu Santo. ¿Entiende usted la emoción de recibir el Espíritu Santo? El aposento alto. Pedro no había visto esto en una manifestación tan gloriosa, en una manifestación con tanta gente. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto habrá sido la familia de Cornelio? ¿Cuántas personas? Dice toda su familia cercana y todos sus amigos íntimos. ¿Era un hombre bueno? ¿Era un hombre rico? Hermano, un hombre bueno y rico tiene bastantes amigos. Sí, tiene bastantes amigos. El proverbio dice, esto no lo digo yo, el proverbio dice que al pobre hasta sus amigos lo abandonan. Hermano, eso dice la palabra. Y es que lo que pasa es que la palabra sabe cómo somos nosotros por dentro, en nuestra carne. Ay, cuando alguien está en problema, cuando alguien está en pobreza y en lipidia, los amigos más cercanos no se le acercan. ¿Por qué? Porque les va a prestar pisto. Ay, ahí viene fulano, no te le acerques. Ahí viene, porque en los $2 que vos andás, porque a nosotros tampoco somos millonarios, pero de los $2 que andamos, ya te va a llorar porque le dejo $1 para comprar unos huevos, tortilla, margarina, para darle comer a la familia. Alejate de él, porque estos $2 nos hacen falta a nosotros.
Era un hombre rico y bueno, tenía bastantes amigos, ese es el punto. Creo que sí. Muchos buenos amigos. Así que la cantidad de gente que está en la casa de Cornelio, que reciben el Espíritu Santo como nosotros al principio. ¿Alguien me recuerda cómo es que recibieron el Espíritu Santo al principio? En el aposento alto. A ver, acá en la primera fila. No, ¿cómo fue el acto? La descripción de la palabra en Hechos. Un estruendo fuerte, un viento recio y lenguas de fuego que se aparecieron sobre el aposento. Bien, porque leen la palabra, ya saben lo que estaba preguntando. Un estruendo como temblor, un viento recio y lenguas de fuego. Hermano, ¿qué pasa si vibrara toda esta casa? ¿No se asusta usted? A lo mucho se despiertan más de lo que ya dormí en el sermón. ¿Y qué pasa si de repente aquí adentro hay un viento recio, hermano? Si el viento es afuera, pero de repente se levanta todo esto con viento recio y aparecen lenguas de fuego encima de usted, ¿no se quedaría sorprendido? Algunos dicen, no, encima de mí no, quizás encima del vecino. Y ahora imagínense, Pedro está en aquella situación, él está en la emoción, en el gozo, porque recuerde que es lo que trae el Espíritu Santo, trae sumo gozo. Entonces Pedro no había visto eso en otros, ni siquiera en hermanos judíos cristianos. Porque si usted lee la palabra, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, esta es la segunda vez en la que algo similar ocurrió, como al principio. Lo que Pedro quiere decir, esto es igualito que como nosotros lo recibimos. Pero ahora no está llegando a judíos solamente, porque los que estaban en el aposento alto, los 120 que estaban en el aposento alto, todos eran judíos. No había un gentil, ni un prosélito ahí siquiera, ni un prosélito, o un judío de afuera. Todos eran judíos galileos, judíos. Amén, hermano. Probablemente usted ya tiene familiares que son salvadoreños americanos, ¿sí o no? Yo tengo mi sobrino que es mitad salvadoreño, mitad americano. Sé que es salvadoreño porque le gusta el aguacate y las pupusas, ¿ya? Y sé que es americano porque no le entiendo cuando habla. Y es chelito. No había de esos. Puro guanaco del que come frijoles así, teniendo el tenedor, ¿ya? Y se agarra queso del de pata chuca, aquel queso que se le hace así sobre el frijolito. Amén, hermano. Y cuando agarra el café y tiene pan dulce, ¿qué hace? De esos eran los judíos que estaban en el aposento alto, propios judíos. Entonces Pedro está sorprendido porque hoy en la casa de Cornelio no hay ni un judío, ni prosélito siquiera, ni mezcla de medio judío, medio romano. Todos son romanos y griegos. Romanos y griegos, o gentiles de otras naciones, extranjeros totalmente. Y el mismo suceso que el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto está pasando en estas personas. Ahora yo le pregunto algo: ¿Dios elige cómo da su Espíritu a unos y a otros? ¿Dios le da menos a unos y le da más a otros? Bueno, Dios no hace acepción de personas. A veces nosotros decimos, no, yo tampoco, pero clasificamos a esas personas. Yo los recibo a todos, los amo a todos, pero a unos los amo más, a otros menos. Yo amo a mi hermano, pero posada en mi casa no le doy, porque me va a desvalijar. Yo amo a la gente, sí, no todos somos iguales, ¿verdad, hermano? Pero algunos los abrazo cuando los veo, ¿verdad? Algunos los puedo llevar a comer. A otros hermanos, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? De lejito. Entonces Dios no hace así. Dios no da su amor a medias. Dios no da sus dones a medias tampoco. Dios da o no da o da. Si el Espíritu dice, doy los dones, los da, punto. Así que les dio los dones como a ellos. Y a esto Pedro le sorprende. Le sorprende tanto que dice, cuando comencé a hablar, verso 15,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Hermano, nosotros podemos estorbar el don del Espíritu Santo. No. Y siempre tenemos que tener en mente y acordarnos que Dios da como Él quiere. Ay, ve, ya me acordé, yo tengo que ser discípulo y llevar a otros a ser discípulos. Y me seréis discípulos, ¿verdad? Y seréis testigos en todas partes. Ah, ya me acordé que yo tengo que llevar a algún invitado de vez en cuando a la iglesia. Hermano, no es que ya me acordé, hoy es domingo. ¿Dónde está la Biblia? Niños, ¿dónde está la Biblia? Claro, si no la hemos leído de lunes a sábado. Hermano, no es que hay que acordarse que es día de iglesia, no es que hay que acordarse que hay que llevar personas a la iglesia o que hay que llevar personas a los pies del Señor. Todo el tiempo tenemos que tener pendiente que nosotros somos discípulos del Señor y que si el Espíritu Santo nos dio ese regalo, nosotros tenemos que compartirlo. Ahora, fíjese lo que dice: Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Fuego del Espíritu Santo, dice el Evangelio. Ahora, primero viene el bautizo con agua y después viene el bautizo con el Espíritu Santo. No. Lo que pasa es que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y él llevaba la palabra de los profetas para que las personas creyeran, y luego que creyeron recibieron el Espíritu Santo, pero hasta en Pentecostés. Entonces, ¿cuál es el orden de las cosas? ¿Es agua y fuego? No, es fuego y agua. No se confunda, porque el bautizo no es el que salva. La palabra es la que salva. Y después que la palabra viene el fuego del Espíritu Santo. Y cuando el fuego del Espíritu Santo ha venido, entonces yo corro al bautizo, porque doy la evidencia de obediencia y de discipulado. Yo quiero ser hijo de Dios obediente. Todos somos hijos de Dios cuando nos convertimos, pero hay hijos de Dios que no son tan obedientes, no se discipulan y nunca se bautizan. Veamos el orden ahí de las cosas. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiero que regresemos al capítulo 10 para ver el orden de las cosas. Amén. Verso 46. Ahí en el capítulo 10, los últimos 3 versos del capítulo 10. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Después que Pedro en el 44 había hablado las palabras que le había mandado el Señor. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han, en pasado, han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, primero fueron las palabras que Pedro llevó, después vino el don del Espíritu Santo por la conversión de ellos, por la fe de ellos, y luego Pedro dice: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que sean bautizados? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días, porque nacía en ellos las ganas de aprender más. Hermanos, si no te nacen las ganas por aprender más de la palabra, si te aburre la predicación y la palabra, regresa 3 pasos atrás. ¿Has recibido verdaderamente la palabra? ¿Te has arrepentido para que el don del Espíritu Santo esté en tu vida y haya fuego del Espíritu Santo? ¿Por qué no nos hemos bautizado después de tanto tiempo de estar en la iglesia? Una pregunta: ¿por qué? Si el don del Espíritu Santo me quema, es el fuego consumidor que me dice: vaya y sea obediente, lleve
haga el mandato, cumple el mandato que el Señor Jesús dijo: bautícese. Amén. Así que una reflexión, un silencio después de estas cosas. Entonces, hoy de estas cosas, los que le estaban reclamando a Pedro, estoy en el capítulo 11 ya de nuevo, en el verso 18. Entonces, oídas estas cosas, los que le habían reclamado, ¿verdad?, a Pedro, lo habían, como dice la palabra, lo habían disputado con él. ¿Qué pasó con ellos? Callaron, guardaron silencio. Y hubo una reflexión, porque el silencio implica reflexión. Y luego glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos no entendían que la salvación era para todos, pero la siguen negando. Lo que me llama la atención, hermano, del texto de Hechos a continuación, es que a pesar que han recibido esto, ellos siguen negando la palabra de salvación a los gentiles. Es que el religioso, el costumbrista, el orgulloso nacionalista, el orgulloso de su religión, hermano, muchas veces es ciego, es necio, es terco, no es obediente. Verso 1 y 2 del siguiente capítulo, perdón, del mismo capítulo, verso 19 y 20, que parecería que es otro capítulo, porque siguen negando el mensaje y la palabra de salvación a los gentiles. Verso 19 y 20, ¿lo tiene? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esto fue en el pasado, pasaron hasta Fenicia, a Chipre, ¿a dónde? Y Antioquía, pero no hablando a nadie la palabra. Atención, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, hermano, solo los judíos. Pero siempre hay un par que son guiados por el Espíritu Santo, que son obedientes. Verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Algunos no estaban siendo retenedores de la palabra, sino estaban discipulando y compartiendo la palabra. Recuerde que sin la palabra, hermano, no hay conversión. Sin la conversión no hay don, y sin el don no hay bautizo. Amén. Recordamos de nuevo, número 1, Dios no hace acepción de personas. Hay que tener claro eso. La salvación es para todos. Número 2, el Espíritu Santo nos guía a los que necesitan la palabra de salvación. Y nosotros no podemos decirle no al Espíritu Santo. Probablemente el Espíritu Santo te está llamando y guiando a algún lugar a llevar esa palabra de salvación. Ve, porque el Espíritu Santo te lo está indicando. 3, nadie puede estorbar la gracia salvadora y la misericordia de Dios. Nadie puede estorbar la gracia del Señor. Y por último, recuerde, agua y fuego no, es fuego y agua. Primero viene la conversión, luego la obediencia y el bautizo. El bautizo nos salva. Salva el oír por fe la palabra, el evangelio del Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros y se entregó en esa cruz, derramando no agua, sino su sangre. Pero sangre que para nosotros es como agua vivificadora, como agua limpia, como declara Juan, es una fuente de agua que nos da vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora.